La Revolución Verde consistió en la mejora de las técnicas en la agricultura para generar un alto rendimiento en la producción agrícola mundial, utilizando fertilizantes, plaguicidas, controladores de riego. También se aprovechó bastante la humedad y también se concentró mucho en la modificación genética de algunas semillas, haciendo que éstas crezcan en un menor tiempo y que sean más resistentes a las condiciones climáticas. Y también se centró bastante en el uso de maquinaria pesada en todos los procesos dentro de la cosecha. Esta se puso en marcha a partir de los años 60 con el objetivo de hacer frente a la malnutrición derivada del aumento demográfico. La necesidad de la revolución se debe a la agricultura tradicional, que no era capaz de dar respuesta para satisfacer las necesidades alimentarias. Otro objetivo que tenía la Revolución Verde era el de conseguir aumentar el volumen de alimentos por hectárea, así como la generación de más de una cosecha en un mismo territorio a lo largo del año. La tesis. La Revolución Verde. Producción agrícola mundial y su impacto. Yo voy a hablar brevemente de lo que es el desarrollo de la Revolución Verde, y es que entre los años 1960 y 1980 en Estados Unidos se comenzó a usar el concepto de Revolución Verde para referirse al aumento de producción agrícola que se estaba teniendo en el país y que más adelante se expandería a otros países. Yo voy a leer los dos argumentos que escribí. El primero empieza diciendo que hubo diferentes tipos y procesos de pruebas y experimentaciones debido e impulsado a la gran necesidad de poder tener y adquirir más en situaciones de crisis y emergencias y necesidad agrícola en el mundo. De igual manera, el segundo argumento dice que para poder responder a la demanda mundial de alimentos de la agricultura hubo que hacer uso de grandes cantidades de plaguicidas y fertilizantes. Esto trajo como consecuencia un aumento de producción, lo que se le denominó la Revolución Verde. Argumento número 3. Gracias a la implementación de nuevas tecnologías en la agricultura, se ha visto un impacto positivo en la producción industrial de alimentos, por lo que millones de campesinos han sido beneficiados por estos avances. Los argumentos de la Revolución Verde. Como primer argumento tenemos que la Revolución Verde experimentó e incluyó nuevos procesos para aumentar la efectividad y la producción de lo que es la agricultura. Como segundo argumento tenemos algo parecido como es la tecnología, ya que se implementaron nuevas tecnologías para así crecer aún más lo que es la producción en la agricultura. Y como tercer argumento tenemos que se afrontaba la hambruna mundial y así evitar más muertes por hambruna. La cita de autoridad. La cita de autoridad en este caso proviene de la FAO, que es la Food Agriculture Organization, y ellos dijeron lo siguiente. Según la FAO, en los años 60 el 56% de la población mundial vivía en países con menos de esa cifra, mientras que a mediados de los 90 ese porcentaje había caído a solo 10%, y eso a pesar del aumento de personas y de los conflictos en muchos de esos países. A lo que se refería era que en los años 60 el 56% de la población cayó en una precariedad tan grande que comían menos de las calorías necesarias, mientras que en los 90 el número de esas personas cayó al 10%. A pesar de las circunstancias de esos países. Como ejemplificación, tenemos el primero. Esta revolución adaptó y transformó la agricultura y se extendió el método a todo el mundo. En las décadas posteriores se vio un notable aumento en la producción año tras año y campos enormes se sembraron con una única variedad de cultivo. Como otra ejemplificación tenemos, sin embargo, esta revolución sería una fuente necesaria para la economía de la época, lo que llevaría a su expansión mundial, ya que producían más que antes y los prejuicios que trae consigo resultaron pocos ante la necesidad de este cambio prometedor que produjo una gran estabilidad y amplitud económica en el sector agrícola. La Revolución Verde supuso un cambio de paradigma en las prácticas agrícolas de numerosas zonas del mundo y que se basa en enfoques genéticos, nuevas variedades de ciertas plantas, especialmente cereales, y de nuevas prácticas agrícolas, pero ha mostrado una serie de efectos indeseables. Un contraejemplo
es un ejemplo que prueba la falsedad de un enunciado. Cuando se quiere demostrar la falsedad de una afirmación, es suficiente con encontrar un ejemplo que incumpla la afirmación. Por ejemplo, a todos los mexicanos les gusta el tequila, Joaquín es mexicano y no le gusta el tequila. La Revolución Verde, así como otros acontecimientos grandes en la historia, pasó por pruebas y experimentaciones, y todo esto fue por la necesidad de tener más en situaciones de crisis y también por la necesidad agrícola. Asimismo fue el caso de la Segunda Guerra Mundial, que los países desarrollados se dieron cuenta que su alimentación no podía depender de otros países o de la cosecha de otros países. Por eso es que las grandes corporaciones estadounidenses ven un buen negocio la exportación de cultivos hacia otros países. Datos estadísticos. Uno de los primeros países en realizar pruebas con semillas mejoradas en un laboratorio fue México, quienes sembraron semillas de trigo cubriendo el 9% de la producción total. Todo esto trajo consigo un impacto que causó que 10 años después estas semillas fueran parte del 90% de los cultivos totales. Un dato estadístico es cada uno de los valores que se ha obtenido al realizar un estudio estadístico. Por ejemplo, si lanzamos una moneda al aire 5 veces, obtendremos 5 datos: cara, cara, cruz, cara, cruz. En conclusión, podemos decir que la Revolución Verde fue muy relevante para el avance en el sector productivo de las naciones más importantes del mundo y posteriormente las subdesarrolladas. Es necesario dar nuevo impulso a la Revolución Verde con el fin de atender las necesidades legítimas de las personas expuestas a la inseguridad alimentaria, tanto en un nivel nacional como familiar. De tal manera, podemos decir que se está a favor de esta revolución, ya que debido a esta se pudo combatir de manera muy eficaz la malnutrición de los países más desfavorecidos.